Buenos días, profesor. Nosotros somos de su grupo de 5 FN1 de la materia de componentes y dispositivos fotónicos. Esta es nuestra presentación sobre clases de multiplexores y el equipo está conformado por Alison Martínez, Carlos Armando y su servidora Rivera Vite y Karen Denis. Un multiplexor o MUX es un dispositivo electrónico que selecciona una de varias señales de entrada y la dirige a una única salida. Em, las salidas de la selección determinan qué entrada están conectadas a la salida y también cuáles aumentan la cantidad de datos que se pueden enviar a través de una red dentro de un tiempo determinado. También se le puede llamar como selector de datos. Funciona como un conmutador y controlado por señales de selección, permitiendo que solo una entrada pase a la salida de cada momento. Em, los dispositivos multiplexores son capaces de manejar aplicaciones tanto analógicas como digitales. En las aplicaciones analógicas, los multiplexores se componen de redes e interruptores de transmisión, mientras que en las aplicaciones digitales, los multiplexores se encargan de construirse a partir de ciertas puertas lógicas de modo estándar. Por su otra parte, el multiplexor tiene como su contraparte, que viene siendo el desmultiplexor, que es una señal de entrada y genera pues varias de salida. También se le puede conocer por DMOS o distribuidor de datos. Los multiplexores contamos con diferentes tipos, siendo estos los multiplexores digitales, los analógicos, los multiplexores de tiempo o también conocidos como multiplexores de división de tiempo, los multiplexores de división de longitud de onda o sus siglas WDM, y los multiplexores de división de frecuencia, igual por sus siglas FDM. Los multiplexores digitales son circuitos que seleccionan un ROPTAN, y bueno, el ROPTAN quiere decir que dirige datos hacia una red a través de una única salida. Estos multiplexores son muy comunes en aplicaciones digitales, en circuitos lógicos, en sistemas digitales y en telecomunicaciones. Todo esto para gestionar datos de manera más eficiente. Y aquí tenemos varios tipos, que es el MUX de 2x1, de 4x1, de 8x1 y también está el tipo de 16x1. El MUX de 2x1 tiene dos bits de entrada de datos, uno de salida y uno de selección de señal. Esto es dependiendo de la señal de selección. En MUX, pues también transmite una de las señales de entrada hacia la salida. De 4x1, este consta de cuatro entradas, una salida y dos bits de control. Y necesita dos señales para, de selección para poder terminar la entrada activa. Por uno y superiores, que los explicaré también. Este consta de 8 entradas y una salida y tres líneas de selección. Eso para determinar la entrada activa. Bueno, para la combinación de la entrada de selección de la línea de datos se conecta hacia la línea de salida. En el caso del MUX de 16x1, sabemos que el multiplexor de 8x1 tiene 8 entradas de datos, tres líneas de selección y una de salida, ¿no? Mientras que el multiplexor de 16x1 tiene 16 entradas de datos, cuatro líneas de selección y una de salida. Por lo tanto, si necesitamos dos multiplexores de 8x1 en la primera etapa, y esto lo hacemos para obtener una de 16. En el caso del multiplexor analógico, trabajan con señales analógicas, como viene siendo el voltaje y la corriente, permitiendo así seleccionar una de varias señales de entrada y enviarlas hacia la salida. Estos pueden manejar cualquier tipo de voltaje, de valor de voltaje, perdón, y es dentro de su rango operativo, en lugar de un solo valor discreto de 0 o 1. Como características en este multiplexor tenemos que, a diferencia de los digitales, no funcionan con niveles.
de voltaje discreto, sino que con valores continuos generalmente entre 0 volts y un voltaje positivo máximo. También tenemos que utilizar transistores o conmutadores del tipo MOSFET, ¿no?, para enrocar la señal analógica. Como otro punto tenemos que al activar los interruptores internos, estos presentan una resistencia de encendido pues muy bajo, lo cual permite que la señal pase mínima, con una mínima pérdida pues, y reduzca pues la distorsión que vaya a tener. La mayoría de estos multiplexos analógicos son bidireccionales, lo que significa que pueden transmitir señal tanto de entrada a salida como de salida a entrada. Y son útiles en aplicaciones de audio y señales de sensor que pues, varían entre ambas direcciones. Bueno, la mayoría de estos diseños son para operar con bajo consumo de energía y lo cual nos resulta pues, muy útil en dispositivos portátiles o ya sea en aplicaciones de sensores de baja frecuencia. Estos multiplexores analógicos suelen funcionar en un amplio rango de temperaturas y lo que nos permite que su uso en condiciones ambientales que varían o son muy extremadas, nos resulte más práctico poder pues, manipularlos. En el caso del multiplexor por emisión de tiempo, es un tipo de multiplexor que funciona organizando pues, varias señales de intervalos de tiempo. Estos que son específicos, ¿no? Y pues, nos permite transmitir múltiples señales en una sola línea, pues utilizando la técnica de multiplicación por división de tiempo, o sus siglas TDM. Y bueno, estos multiplexores, pues por división de tiempo, es una técnica para compartir un canal de transmisión entre varios usuarios. Consiste en asignar a cada usuario durante un determinado tiempo, pues ranuras de tiempo, ¿no? Un multiplexor por división de tiempo es un tipo de multiplexor que funciona organizando pues varias señales en intervalos de tiempo específicos. Esto nos permite transmitir múltiples señales en una sola línea y utilizando la técnica de multiplicación por división de tiempo, o sus siglas TDM. Y bueno, como tenemos aquí una de las características es que cada entrada ocupa el canal en una ranura de tiempo asignada. Y pues bueno, esta técnica para compartir un canal de transmisión entre varios usuarios, pues toma esto, ¿no? Que consiste en asignar a cada usuario durante determinado tiempo una ranura de tiempo, ¿no? También pues utiliza un reloj para sincronizar el envío y recepción de cada señal. Y bueno, el multiplexor por división de tiempo muestra o explora cíclicamente las señales de entrada de los diferentes usuarios y transmite las tramas a través de una única línea de comunicación y esto es a alta velocidad. El TDM funciona a cada nivel de bit, a nivel de carácter. En un multiplexor a nivel de bit, cada trama contiene un bit de cada dispositivo explorado. El multiplexor por división de tiempo de caracteres manda un carácter en cada canal de la trama. El segundo es generalmente pues más eficiente, dado que requiere menos bytes de código. Y pues la operación de muestreo pues debe ser lo suficientemente rápida y pues de forma de que cada buffer sea vaciado antes de que llegue los nuevos datos. La división de longitud de onda o sus siglas WDM es una técnica de transmisión por fibra óptica que utiliza varias longitudes de onda o colores para enviar datos a través del mismo medio. Puede ser dos o más colores de luz que puedan viajar sobre una sola fibra y puede transmitirse pues varias señales en una guía de onda y estas en diferentes longitudes de onda o frecuencias del espectro óptico. Con el paso del tiempo y estos avances y componentes de la optoelectrónica nos permiten enseñar sistemas que transmiten simultáneamente varias longitudes de onda de luz en una sola fibra, ¿no?
y esto incrementando la capacidad de la fibra pues muy considerablemente. Y así es como tenemos el divisor de longitud de onda. Esto es posible, bueno, es posible multiplexar sobre una sola fibra con múltiples flujos de datos y de taja de bytes, ya sea de 10 gigabytes, de 40 gigabytes, de 100 gigabytes y 200 gigabytes. Todo eso sobre segundo, ¿no? Y pues más recientemente 400 gigabytes sobre segundo y 800 gigabytes sobre segundo. Y cada uno tiene distintas tasas de transferencia. En este caso tenemos los tipos de multiplexores, ya sea el ligero y el Viva. Y este primero, por sus siglas en inglés, CWM, tiene una menor cantidad de canales con una mayor separación de longitudes de onda entre ellas. Eh, Puede tener como sistema eh, menos de 8 longitudes de onda activas por cada fibra. Este se usa para comunicaciones de corto alcance y por eso emplea un amplio rango de longitudes de ondas y estos son muy distantes entre sí, ¿no? Es una opción muy compacta y económica, eh, lo que nos permite que sea más eficiente y pues no sirva más, ¿no? En el caso de la DENSI, o sus siglas en inglés, de WDM, permite más canales de transmisión y estas con una separación mucho más pequeña entre longitudes de onda. Esto es ideal para las redes de larga distancia y de alta capacidad. Este divide el espectro en pequeñas pues, partes y colocan más de 40 canales en un rango de frecuencias en la banda C. También podemos continuar con el siguiente multiplexor, que es el división de frecuencia. Un multiplexor de división de frecuencia, FDM, por sus siglas en inglés, es una técnica de transmisión de señales que en las múltiples señales de información se combinan para ser enviadas simultáneamente a través de un único canal de comunicación. Cada señal se modula en una frecuencia única, de modo que todas las señales compartan el mismo medio de transmisión sin interferir entre ellas. Eh, una de las características principales de este multiplexor es la modulación de frecuencia, donde cada señal se asigna una frecuencia distinta dentro del ancho de banda del canal. También tiene otra característica que es la separación de frecuencias. Las señales ocupan diferentes partes del espectro evitando superposición y permitiendo una transmisión simultánea. Otra es el filtro de banda. Al final de la transmisión, filtros de banda permiten separar cada señal de frecuencia para que puedan decodificar de forma independiente. Eh, Al final ya tenemos las aplicaciones de cada multiplexor que se dio en esta presentación. Empezamos, por ejemplo, por el multiplexor digital, donde recordamos permite seleccionar una de varias señales digitales para transmitirla a través de un único canal de salida, usando señales de control digital. Sus aplicaciones podrían ser procesamiento de datos en sistemas digitales como computadoras y microcontroladores para gestionar múltiples fuentes de datos. También otra aplicación puede ser sistemas de comunicaciones en redes digitales para gestionar el flujo de datos y reducir el uso de cables en sistemas integrados. Pasamos con el multiplexor analógico, donde, lo cual recordamos, es similar al digital, pero maneja señales analógicas. Esta, selecciona una entre varias señales analógicas para enviarlas a una salida común. Sus aplicaciones podrían ser equipos de medición y prueba para elegir entre distintas señales de sensores en equipos de diagnóstico y medición. También pueden ser instrumentación médica. Selecciona señales analógicas de varios sensores para su análisis de sistemas de monitoreo. De igual manera, el multiplexor de división de tiempo, TDM, como son sus siglas en inglés, donde este multiplexor divide el tiempo en intervalos y se asigna cada intervalo a una señal diferente. Sus aplicaciones podrían ser de telefonía digital, por ejemplo, donde en sistemas de telecomunicaciones, donde cada llamada ocupa un intervalo de tiempo, como en líneas T1 y E1. También puede ser redes de datos, en redes de alta velocidad como redes SONET o CDH, donde se transmiten datos de varios usuarios en secuencias. También puede ser, por ejemplo, las redes de computadoras para el tráfico de voz y datos en sistemas de VoIP. Continuamos con el multiplexor de división de longitud de onda. Recordamos este multiplexor multiplexa, para la redundancia, varias señales ópticas de diferentes longitudes de onda
colores en una sola fibra óptica. Sus principales aplicaciones podrían ser las redes de fibra óptica ampliamente usadas en telecomunicaciones para aumentar la capacidad de transmisión sin necesidad de más fibras. También puede ser el Internet de alta velocidad en redes de área metropolitana y redes de larga distancia para servicios de banda ancha. Otra aplicación puede ser los centros de datos para transmisión eficiente de grandes volúmenes de datos en redes de alta capacidad. El multiplexor de división de frecuencia, FDM por sus siglas en inglés. Recordamos que cada señal se transmite en una frecuencia diferente dentro de un mismo canal de comunicación. Este multiplexor, sus principales aplicaciones podrían ser la radio y la televisión, donde cada canal ocupa una frecuencia específica, permitiendo la transmisión simultánea de varios canales. También puede ser la comunicación en los móviles, en sistemas de telefonía celular. Las señales de diferentes usuarios se transmiten en diferentes frecuencias. Y por último, podrían ser otra aplicación de la división de frecuencia e Internet por cable, en servicios de banda ancha, donde datos, posts y videos se transmiten en distintas frecuencias a través del mismo cable. Los multiplexores son dispositivos esenciales en sistemas de comunicación y procesamiento de datos, ya que permite la transmisión eficiente de múltiples señales a través de un único canal. Gracias a los distintos tipos de multiplexores, como lo vimos en la presentación, que serían los digitales, los analógicos de tiempo, de longitud de onda y de frecuencia. Gracias a esto se optimiza el uso de recursos, se reduce la complejidad del cableado y se facilita el manejo de grandes volúmenes de información. Como ya vimos, sus aplicaciones en telecomunicaciones, redes de datos, instrumentación médica y sistemas de audio y video demuestran su versatilidad y relevancia en la tecnología actual. La elección del tipo de multiplexor claramente depende del tipo de señal y del medio de transmisión, sería escoger uno dependiendo de la ocasión, siendo un elemento clave para la eficiencia y calidad de la transferencia de datos y comunicación moderna. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Espero no haya quedado ninguna duda.